Neuroanatomía vía visual. Video realizado por Laura Estefanía Osorio García, Juana María Romero Rivera, Luisa Fernanda Gómez Giraldo y Caterine Muñoz Lam. A continuación les hablaremos acerca de la neuroanatomía de la vía visual y sus componentes. Los mamíferos son animales visuales. El sistema visual transmite más información al cerebro que cualquier otro sistema aferente. Esta información se procesa dentro del encéfalo para formar un conjunto de mapas del sistema visual. Una proporción relativamente grande del tejido cerebral se dedica a la visión. El sistema visual incluye al ojo y la retina, los nervios ópticos y las vías visuales dentro del cerebro, donde múltiples centros visuales procesan una información sobre diferentes aspectos, de figura, de forma, de color, de movimiento de los estímulos visuales. Como primera instancia, daremos la definición de la vía visual. La vía visual se define como la ruta desde que la información llega hacia la parte sensorial o receptiva del ojo, es decir, la retina, hasta que sea interpretada en los lóbulos occipitales. Para que esta información llegue a los lóbulos occipitales, debe pasar por diferentes etapas. La primera zona neuronal para recibir la información es la retina, transformando la luz en impulsos eléctricos. Esta estructura contiene 10 capas, en las cuales se encuentran unas células fotorreceptoras, los conos y los bastones. Los conos sirven para la percepción de los colores, la forma y el detalle fino, y los bastones, por su parte, sirven para la percepción de movimiento, profundidad y pequeñas diferencias en el brillo, y para las tonalidades de grises. También contienen las células bipolares y las ganglionares. La retina se divide en 4 cuadrantes, en la retina nasal, superior e inferior, y la retina temporal superior e inferior, siendo la retina nasal la que percibe el campo visual temporal y la retina temporal percibiendo el campo nasal. La función de ambas retinas temporales nos permite tener una visión estereoscópica, que es visión en profundidad, o que quiere decir la visión en profundidad. La retina está compuesta por diferentes zonas. La primera es la fóvea, que es la zona donde va a haber la mayor capacidad y precisión de agudeza visual. Esta es rodeada por la mácula, en donde predominan los conos, lo que permitirá que se tenga una mejor agudeza visual, que puede percibir mucho mejor la forma y los colores. Por otra parte, las fibras nerviosas de la mácula van a finalizar en una zona llamada papila, que está ubicada en el polo nasal de la retina. En este lugar no hay presencia de células fotorreceptoras, por lo que será un punto ciego. Hacia el resto de la retina estarán predominando los bastones, que sirven para poder hacer una percepción de claro y oscuro, del movimiento y de lo que resta de la visión periférica. A continuación, la reunión de los axones de las células ganglionares de la retina dan origen al nervio óptico, que en realidad resulta inapropiado llamarlo nervio, ya que se trata más bien de un fascículo o de acciones de la sustancia blanca. Inicia en el agujero escleral posterior y finaliza en el quiasma óptico. Esta estructura tiene una longitud variable, la cual es de 4 a 5 centímetros, dividiéndose en 4 porciones. La primera porción será llamada intravulvar o intraocular, situada internamente en el globo ocular, formando la papila óptica, y tiene una longitud de 1 milímetro aproximadamente. La siguiente porción es la intraorbitaria, que tiene unos 25 milímetros. Tiene forma de S itálica para así favorecer la motilidad ocular. Está situada en la cuenca orbitaria, continuando la porción intraósea o intracanalicular, encontrándose esta en la parte óptica, y posee una longitud de 4 a 10 milímetros, extendiéndose a lo largo del agujero óptico para hacerse intracraneal. Y como última porción está la intracraneal, con una longitud aproximada de 10 milímetros, situándose en la fosa craneal media. El nervio óptico finaliza cuando constituye el quiasma óptico. La información de la retina temporal no se decusa, a diferencia de la información de la retina nasal, que sí se decusa. Por ello, a nivel del quiasma óptico llega exclusivamente información de la retina nasal. Las fibras provenientes de las hemirretinas temporales de ambos ojos no se entrecruzan y continúan homolaterales. Aquí, en esta estructura, se produce la decusación de las fibras provenientes de las hemirretinas nasales de ambos ojos, por lo que las fibras provenientes de la retina nasal del ojo izquierdo pasan a formar parte de la cintilla óptica derecha. Cada cintilla óptica contiene las fibras nerviosas provenientes de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral. A medida que avanza posteriormente, se relaciona con el uncus del lóbulo temporal, los pedúnculos cerebrales, la cápsula interna y la amígdala cerebral.
En la cintilla óptica se produce un nuevo ordenamiento de las fibras nerviosas así. Las que provienen de la mácula se hacen internas viajando por el centro de la cintilla. Las temporales y nasales superiores se hacen superointernas formando el la superior y las nasales temporales superiores se hacen inferoexternas formando el haz inferior. Una vez ordenadas las cintillas ópticas o también llamadas tracto óptico de cada lado, estas se proyectan sobre unas localizaciones subcorticales en los cuerpos geniculados laterales. Va a llegar un 90% de la información neuronal y el otro 10% restante va a estar dirigiéndose al pretecho mesencefálico para llegar a una zona llamada núcleo pretectal y construir una vía llamada la tectoespinal, que tiene como función realizar giros muy rápidos de la cabeza ante el miedo. Esta estructura hace conexiones con los tubérculos cuadrigéminos superiores. En estos se forma un mapa del campo visual y un mapa del movimiento, para así controlar los movimientos de sacudida de los ojos, para fijar la atención hacia un estímulo visual auditivo. La mayoría de la información de las cintillas ópticas llegará a una zona de relevo llamada núcleo o cuerpo geniculado lateral. Esta hace parte del tálamo, siendo el núcleo visual primario más grande y probablemente el más importante en el hombre. Esta estructura, más que una zona de relevo, es una de las estructuras más importantes dentro de la vía visual, ya que es quien organiza la información nasal y temporal, estratificando la información de cada cuadrante de la retina, ya sea de nasal superior, nasal inferior, y la va cuantificando, ya sea que provenga de información de color o información de grises, para así poder ubicar por cuál ruta tiene que continuar. Cada núcleo geniculado lateral es una estructura con 6 capas. Estas diferentes capas parecen tener funciones distintas en el procesamiento visual. Las capas 1 y 2 son magnocelulares, sobre las que se proyectarán las células M de la retina. Estas células son grandes y tienen como fuente de información los bastones, que son necesarias para la percepción de movimiento, profundidad y pequeñas diferencias en el brillo, siendo su respuesta rápida y transitoria. Y las capas 3, 4, 5 y 6 son parvocelulares, sobre las que se proyectarán las células P de la retina. Estas células son de tamaño pequeño y tienen como fuente de información los conos, necesarios para la percepción de color, forma y detalles finos, siendo su respuesta lenta y sostenida. A través de estas capas se distribuye toda la información. Las fibras nerviosas de cada hemirretina temporal terminan en las capas 2, 3 y 5, y de las hemirretinas nasales terminan en las capas 1, 4 y 6. Los axones de las neuronas que forman parte del cuerpo geniculado lateral constituirán las radiaciones ópticas de Gratiolet, o también llamadas comúnmente como fascículo geniculocalcarino. La mitad superior de las radiaciones ópticas conducen impulsos de las hemirretinas superiores. La mitad superior de las radiaciones ópticas conducen impulsos de las hemirretinas superiores y la mitad inferior de las hemirretinas inferiores. Se inician en el cuerpo geniculado lateral y llega hasta la cisura calcarina, constituyendo la vía óptica posterior que se va a proyectar sobre el área visual primaria o área 17 de Brodmann, que se encuentra situada en la superficie medial del lóbulo occipital, por arriba y por debajo de la cisura calcarina. La corteza visual primaria se organiza de forma que las proyecciones de cada hemirretina superior terminan en la corteza sobre el surco calcarino, mientras que las de cada hemirretina inferior la hacen bajo este surco. En tanto, la mácula lútea está representada en la porción posterior del área 17, mientras que la periferia de la retina está representada anteriormente. Más allá de la corteza visual primaria, hay otras áreas visuales, las cuales son llamadas áreas de asociación o áreas 18 y 19 de Brodmann. Son áreas de asociación cerebral y conexiones interhemisféricas, donde la información visual aferente es analizada, identificada e interpretada, y recibe aferencias de la corteza visual primaria, y es la responsable del reconocimiento de objetos y de la percepción del color. Se debe tener en cuenta que para que se cumpla correctamente el proceso del recorrido que hace la información por la vía visual, se deben dar 4 sinapsis. La primera ocurre entre las células fotorreceptoras y las células bipolares de la retina. La segunda se da entre las células bipolares y las células ganglionares. La tercera se realiza entre las células ganglionares, ya sea con el nervio óptico, el quiasma óptico o las cintillas ópticas. Y por último, la cuarta sinapsis ocurre entre cualquiera de los 3 últimos anteriormente nombrados con el cuerpo geniculado lateral. Finalmente, la información ya sinapsada será interpretada en la corteza occipital. Como última instancia, debemos tener en cuenta
significa que no toda la información visual va a llegar directamente hacia el cuerpo geniculado lateral. Va a haber un pedazo de la información que se va a desviar hacia el mesencéfalo, buscando así unas estructuras llamadas núcleos accesorios del tercer par para poder hacer reflejos pupilares. Ya para finalizar, les expondremos mediante este esquema, de forma general, el proceso que conlleva la vía visual. Como primera instancia, la información llega directamente a la retina, luego pasará por el nervio óptico hacia el quiasma óptico. A continuación, seguirá su ruta hacia las cintillas ópticas, dirigiéndose así hacia los tubérculos cuadrigéminos superiores, y de allí pasará al cuerpo geniculado lateral, haciendo unas proyecciones para llegar hacia el área visual primaria o área 17 de Brodmann, o hacia las áreas de asociación 18 y 19. Finalmente, se interpretará en la corteza o lóbulo occipital. A continuación, les presentaremos la correlación clínica o lesiones en la vía visual. El examen preciso de los defectos visuales en un paciente tiene considerable importancia para la localización de lesiones. Estas lesiones quizás se encuentran en el ojo, retina, nervio óptico, quiasma, tractos ópticos o corteza visual. A continuación, les presentaremos algunas lesiones que se pueden presentar en alguna de las estructuras que comprende la vía visual. Las anomalías en el tamaño de las pupilas quizás sean producto de lesiones en la vía para el reflejo pupilar en reacción a la luz o por acción de fármacos que afectan el equilibrio entre la inervación parasimpática y simpática del ojo. Entre estas están las pupilas de Argyll-Robertson, causadas en general por neurosífilis. Son pupilas pequeñas, a veces desiguales o irregulares. Se piensa que la lesión se encuentra en la región pretectal, cerca del núcleo de Edinger-Westphal. Este signo fue descrito por primera vez por el cirujano oftalmólogo escocés Douglas Argyll-Robertson en 1869. Este signo fue descrito por primera vez, aunque no se trataba de una investigación original, ya que fue el neurólogo alemán Ernest Primark quien mostró al Dr. Argyll-Robertson los signos pupilares causados por la tabes dorsal. El signo de Argyll-Robertson, pupila de Argyll-Robertson o señal de Argyll-Robertson, es una abolición del reflejo fotomotor, contracción de las pupilas a la luz, conservación a la reacción de acomodación. Las pupilas que presentan esta señal son pequeñas, desiguales y de forma irregular, mientras que los ojos pueden concentrarse tanto en objetos cercanos como distantes. La respuesta directa y contralateral a la luz se encuentra reducida o ausente. También está el síndrome de Horner, en donde una pupila es miótica y hay otros signos de disfunción de la inervación simpática a la pupila y órbita. El síndrome de Cloud-Bernard-Horner es un síndrome causado por una lesión del nervio simpático de la cara y se caracteriza por pupilas contraídas o miosis, párpado caído o tosis palpebral y anhidrosis o sequedad facial. Puede agregarse además inyección conjuntival u ojo rojo. La primera descripción de un caso de síndrome de Cloud-Bernard-Horner en humanos fue realizada en 1869 por el oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner, donde su paciente fue una mujer de 40 años con cefalea, tosis palpebral, miosis y eritema facial derecho. Atribuyó esta presentación a daño de la vía simpática cervical. Anteriormente, en 1852, el filósofo francés Claude Bernard describió los mismos signos en animales con daño en esta vía nerviosa. Por ello, el compromiso de la vía simpática cervical se conoce actualmente como síndrome de Cloud-Bernard-Horner. Seguidamente les hablaremos sobre los defectos en el campo visual que puede causar alguna lesión en la retina. Si existe alguna alteración en el área de la retina nasal superior, anatómicamente el daño estaría en la retina nasal inferior. Si la alteración se da en la retina temporal inferior, anatómicamente el daño o el defecto en el campo visual estaría en la retina temporal superior y viceversa. También, si se da una lesión a nivel del nervio óptico, puede ocasionar una amaurosis o ceguera total, es decir, que causa daño en la retina nasal como en la temporal. Los defectos del campo visual pueden afectar uno o ambos campos visuales. Si la lesión está en el quiasma óptico, tractos ópticos o corteza visual, ambos ojos mostrarán defectos del campo. Una lesión del quiasma puede dar la decusación de los axones, de las células ganglionares de la retina dentro del quiasma óptico. Estos axones se originan en las mitades nasales de ambas retinas. Así, este tipo de lesión produce hemianopsia bitemporal, caracterizada por la ceguera en la mitad temporal del campo visual en cada ojo. La lesión a nivel de la cintilla óptica es el resultado de una hemianopsia homónima, en la que el defecto del campo visual ocurre en el lado opuesto a la lesión, caracterizada por causar ceguera en la mitad de un campo visual temporal y otro nasal. La lesión a nivel de las radiaciones ópticas es producido por un daño en el lóbulo temporal, que puede causar un déficit del campo visual que compromete al cuadrante superior contralateral. Este defecto
defecto del campo visual se denomina cuadrantopsia superior. Finalmente, les expondremos sobre algunos aportes históricos de algunos autores que definieron y dieron a conocer cómo funcionaba el sistema visual. Como primera instancia está Ptolomeo, quien pudo estimar los límites externos del campo visual. Además, los griegos descubrieron que los dos nervios ópticos avanzaban hacia adentro de la cabeza, donde se unían, ya dentro de ella, en un lugar que el médico Rufus de Efesus llamó quiasma, por el parecido de esa estructura con la letra griega chi o X. En el año 165, Galeano de Pérgamo mejora las descripciones interpretadas al quiasma como una potencial conexión hidráulica entre ambos ojos y como punto divisorio que servía para contribuir el fluido vital proveniente de los ventrículos hacia los ojos. También Galeano nombró 7 de los nervios craneales y distinguió entre los nervios que ordenan el movimiento de los músculos y los que llevan sensaciones al cerebro. Por otro lado, Races, de 865 al 932, fue el primero en describir el reflejo fotomotor en su obra, y de 1126 a 1198, un famoso médico del sur de España fue el primero en sospechar que la retina es el órgano receptor de la luz. Entre 1604 y 1610, Johannes Kepler publicó sus razonamientos para crear que es la retina el elemento de percepción esencial en el ojo. René Descartes, de 1596 a 1650, describió un mecanismo fisiológico mediante el cual los impulsos pasan de la retina hacia el nervio óptico, sin cruzarse en el quiasma, y llegan a un área retinotópica en el ventrículo lateral. Desde allí son transferidos al centro de la glándula pineal, donde se funden las imágenes de los dos ojos, las cuales se depositan en un almacén de memoria visual. En 1704, Isaac Newton publicó su deducción sobre la existencia de un cruce en el quiasma. Williams Briggs, de 1650 a 1704, describió las fibras de la retina convergiendo dentro del ojo hasta la papila óptica y formando el nervio óptico y parte de las actuales vías visuales, pero sin cruzamiento de fibras en el quiasma. Además, Morgagni, de 1682 a 1771, describió un impedimento visual bilateral por una lesión cerebral unilateral. En 1738, Chevalier, John Taylor y algunos colaboradores publicaron el primer diagrama que ilustraba el entrecruzamiento de fibras en el quiasma y sugería que las fibras originadas en puntos correspondientes de las retinas de ambos ojos se encuentran en un mismo punto del cerebro para producir una imagen única. En 1801, Thomas Young escribió los límites del campo visual con precisión, y en 1817, Joseph Beer habló de los diferentes tipos de escotomas. Johannes Müller, en 1826, demostró que las fibras laterales no se cruzan en el quiasma. Constantin von Monaco, de 1853 a 1930, en Zúrich, fue quien demostró que el cuerpo geniculado es una parte importante de la vía visual, aunque mantenía la hipótesis de una representación difusa de la visión en la corteza. Finalmente, en 1963, Charpentier describió la parálisis de abducens junto a la de la mirada conjugada ipsilateral horizontal. Estos avances y este desarrollo, y el que se propone para los años venideros para tener personal especializado en cada lugar del mundo, no hubiera sido posible sin las bases que sobre todo en el siglo XIX se crearon, y sin los hombres que en el mundo realizaron tan encomiable tarea desde entonces. En conclusión, podemos afirmar que cada una de las estructuras de la vía óptica cumple una función específica para que el proceso de la vía óptica sea exitoso. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Hasta pronto.